Saludos a todos. Yo me llamo Isabela Aguiar da Silva, soy estudiante del doctorado en Gestión de la Educación Superior de la Universidad de Guadalajara, en México. Y esta ponencia es resultado de un ensayo realizado para la disciplina de tópicos selectos en educación superior y tiene como título ¿Quién financia la investigación en Brasil y México? Los casos de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Universidad Autónoma de México. El objetivo general fue verificar los principales financiadores de la investigación en Brasil y México, desde el examen de datos de la plataforma Scopus, es decir, contados a partir del número de documentos publicados, productos de investigación. Es importante destacar que el uso de datos de las agencias de financiación recuperados de la base Scopus no demuestran la totalidad de financiación en investigación en los dos países. Es solamente una muestra de los productos desarrollados a partir de las investigaciones indexados en la base. Pero por se tratar de uma plataforma de informação científica reconhecida mundialmente, se podem obter resultados significativos da análise destes dados. Em lo específico, é verificar quem financia a investigação em la Universidade Federal de Rio de Janeiro e em la Universidade Nacional Autónoma de México e em que áreas aportam mais recursos. En los dos países, los órganos del gobierno aportan la mayoría de los recursos para la investigación, de acuerdo al número de documentos. Aparte de las agencias nacionales, el objetivo específico de este trabajo es conocer las principales agencias extranjeras que invierten en investigación en los dos países y en cuáles áreas. El análisis de esta perspectiva de inversión extranjera se da por los constantes cortes o por la insuficiente inversión de recursos para la investigación en los dos países y por la capacidad de las universidades en competir por recursos. La estructura del trabajo consistió en un breve análisis de las políticas de financiamiento para la educación superior en Brasil y México. Después, una descripción de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Universidad Nacional Autónoma de México en los contextos nacional e internacional. Y por último, el análisis de datos de la base Scopus, datos de financiación extranjera en estas dos universidades. La elección de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Universidad Nacional Autónoma de México para este trabajo se dio porque son dos universidades federales expressivas en el contexto nacional e internacional. Sus fortalezas analisadas desde el Scopus son las áreas de física, astronomía y medicina. Ambas figuran en los rankings internacionales. Tienen un número expresivo de estudiantes de licenciatura y posgrados para la región en donde actúan y cuentan con buenas calificaciones en las evaluaciones institucionales en los respectivos países. Aquí describo un poco de los principales datos de las dos universidades, como su fundación, presupuesto, el tipo de gobierno universitario, números de cursos de licenciatura, alumnos de licenciatura, cursos de posgrados, docentes, bibliotecas. Es decir, la estructura de las dos universidades. En esta parte del trabajo, yo hice un breve análisis de las políticas de financiamiento para la educación superior en Brasil y México.
En Brasil, la financiación de las universidades tiene dos vertentes: la transferencia directa de recursos federales, que son divididos en obligatorios, que son para el pago de salarios de los empleados y de las pensiones de los jubilados y que están garantizados por ley, y los gastos discrecionales, que es todo el recurso que no es obligatorio y puede sufrir cortes. Son recursos relacionados a la manutención de las universidades. El Ministerio de la Educación de Brasil distribuye el presupuesto discrecional para las universidades básicamente por criterios de tamaño y número de alumnos. La otra vertiente es la transferencia indirecta a las universidades privadas a través de algunos programas. Son ellos el programa Universidade para Todos, que es el pago de colegiatura a alumnos que no lograron entrar en las universidades públicas, y el Fondo de Financiamiento Estudantil, que es un tipo de préstamo para los estudiantes. El modelo de asignación del financiamiento a las instituciones de educación superior públicas en México depende del tipo de institución. Para este trabajo, la perspectiva de análisis fueron las universidades públicas federales. El subsidio anual es asignado por parte de la Secretaría de Educación Pública a cada institución, que está dividido en subsidio ordinario, extraordinario y el asociado a la ampliación y diversificación de la oferta educativa. En el caso de las universidades públicas estatales, los estados también aportan recursos, así como el gobierno federal. Ya entrando en los resultados encontrados en el trabajo, esta figura demuestra el total de documentos indexados en la base Scopus por institución. En el caso de la Universidad Federal de Río de Janeiro, habían 78.678 documentos de la UFRJ indexados en la base. El área de medicina es la que tiene el mayor número de documentos indexados. Debido a un convenio firmado en 2012 entre el Consejo Nacional de Investigación de Brasil y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos para la formación de personal postdoctoral, médicos brasileños eram selecionados para investigar em la instituição de Estados Unidos. O Instituto Nacional de Salud de este país é o principal patrocinador financeiro extranjero que tem mais documentos publicados com a UFRJ en el área de medicina, que puede indicar frutos de este convenio. A modo de aclaração, o maior número de documentos publicados por área general em la UFRJ está em medicina, pero de acordo ao objetivo deste trabalho, o patrocinador financeiro que tem mais documentos indexados com a Universidade Federal de Rio de Janeiro está en área de física e astronomia e será visto hasta el final. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, habían indexados en la base Scopus cerca de 101.667 documentos. Las principales áreas de publicación son física y astronomía, agricultura
e Ciências Biológicas. Diferente da Universidade Federal de Rio de Janeiro, el área de Física y Astronomía también es el área en donde los patrocinadores extranjeros más invierten y también será visto hasta el final. Ya haciendo un recorte temporal de 2010 a 2019, esta figura demuestra la evolución de los documentos indexados en la base por año. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2018 alcanzó cerca de 5.882 documentos en la Scopus. En el caso de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, en 2019 fueron indexados cerca de 4.600 documentos. Esta gráfica indica las 4 primeras revistas en donde más se publicaron artículos en el periodo de 2010 a 2019 en las dos universidades. Las dos tienen en común la revista Plus One, que es de categoría multidisciplinar. Está en la misma clase de la revista Nature. En 2015, fueron publicados cerca de un poco más de 100 artículos de investigadores de la UNAM en esta revista. En el caso de la Universidad de Río, el número de artículos publicados en esta revista hubo un movimiento creciente hasta 2014, con cerca de 125 artículos. Después de 2015, hubo una disminución de las publicaciones de artículos en esta revista. Esta figura indica los tipos de documentos más publicados en las universidades, que en su mayoría son artículos. Llega a casi 80% del total en las dos universidades. Eso puede indicar el creciente mercado de editoras científicas reconocidas mundialmente. Como dicho anteriormente, las áreas más publicadas en las universidades de México es Física y Astronomía, con un 12%, y de Río de Janeiro, Medicina, con un 14%. Ya entrando en los datos objeto de este trabajo sobre la financiación de la investigación, la figura indica cuáles son los mayores patrocinadores de las universidades de acuerdo a los números de documentos publicados. En las dos universidades son órganos de los gobiernos federales. En la UNAM, de acuerdo al número de documentos por patrocinador financiero, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, aparece en primer lugar con más de 9.000 documentos indexados. En segundo lugar, en patrocinador financeiro, aparece la propia UNAM. Se puede entender que eso ocurre por la capacidad de la UNAM en competir por recursos externos. En el caso de la Universidad de Río, el mayor número de documentos por patrocinador también es una agencia del gobierno brasileño, que se equivale al CONACYT de México. Es el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, con más de 12.000 documentos indexados en el Scopus. Después de esta breve descripción sobre los financiadores nacionales, esta figura indica los patrocinadores extranjeros. En la búsqueda en el Scopus fueron excluidos los patrocinadores nacionales y listados los primeros que aparecen como principales extranjeros.
En la UNAM, la mayoría es norteamericana y en la Universidad de Río, la mayoría es europea. De acuerdo a la diapositiva anterior, el primer patrocinador financiero extranjero en la UNAM en número de documentos es el National Science Foundation de Estados Unidos, con 1.032 documentos publicados entre 2010 y 2019. Casi mitad está dividido en el área de física y astronomía, con un 29%, y ciencias de la Tierra y planetarias, con un 21%. El NSF es una agencia federal de Estados Unidos que tiene como objetivo facilitar la investigación en la ciencia y en la ingeniería. En el año fiscal de 2018, para programas de investigación y educación, la institución aportó más de $7 millones, en donde 77% de este valor foi destinado a universidades e consórcios acadêmicos. Há dois projetos importantes de la UNAM com la NSF, que vale mencionar aqui. O primeiro é o Geotechnical Engineer Reconnaissance, que tem como objetivo investigar e documentar efeitos de terremotos em México. E o segundo é o Nodo Binacional de Información, que tiene como objetivo la enseñanza de la metodología e-Corps, Corpus de Innovación, a equipos de investigadores, empreendedores y miembros de negocios derivados de las instituciones que componen cada nodo binacional. En el caso de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, el principal patrocinador financiero extranjero en número de documentos es el Science and Technology Facilities Council, con 748 documentos publicados entre 2010 y 2019. Un 80% de los documentos están en física y astronomía. El STFC es una agencia de Reino Unido formado por 2 laboratorios, un observatorio y el Centro de Tecnología de Astronomía del Reino Unido, con el objetivo de facilitar la investigación en astronomía, física de partículas y física nuclear. Entre 2016 y 2017 fueron invertidos 100 millones de libras esterlinas en estas áreas, apoyando una comunidad de más de 1.000 académicos en más de 80 universidades. El STFC trabaja con 3 ejes de operación: financiamiento a proyectos, acceso a la infraestructura y comercialización de aplicaciones. Un proyecto muy importante en donde están la UFRJ y la Agencia del Reino Unido es el Horizonte 2020. Es el mayor programa de investigación e innovación de la Unión Europea de la historia, con el objetivo de transferir ideas innovadoras, los descubrimientos, avances y lanzamientos globales de los laboratorios al mercado. La Universidad de Rio participa en 4 proyectos del programa Horizonte Europeo 2020 y son únicamente proyectos con financiación europea. A modo de conclusión, a partir de los datos y textos utilizados en este trabajo, se puede señalar 3 vertientes importantes. La primera es la lógica del mercado académico, que es el empleo por parte de los gobiernos de instrumentos que obligan a las universidades públicas a competir en un sistema que se parece a un mercado. El segundo es la lógica de mercado de prestigio académico, a través de la medición de indicadores de impacto de académicos e instituciones. Y por último, la innovación
en universidades emprendedoras, con un amplio desarrollo hacia afuera, es decir, una fuerte tendencia a comercialización del conocimiento. Aqui finalizo mi ponencia. Muchas gracias.